Então, boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 15 de junho de 2022. Estou falando a data aqui para ficar registrado no nosso vídeo, que vai para o YouTube. Meu nome é Tainá, eu sou membro do Observatório Cyber Leviatã, junto com os demais colegas que aqui estão. Nós estamos aqui hoje reunidos para mais um evento das Quartas do Cyber, Estudos Continuados, cujo tema geral é Direito e Democracia em la Era Digital. E esse evento ele está sendo realizado pelo Observatório Cyber Leviatã, em parceria com o Cosmo Ius, La Cultura Jurídica Cosmopolita e seus Desarrollos Contemporâneos, tendo como diretores José Luiz Bolzan de Moraes, Alfonso de Julio Campuzano e a professora Edilene Lobo. E hoje nós estamos recebendo com muita satisfação o professor Vicente Barragán Robles, que é professor de Filosofia del Derecho da Universidade de Sevilha. Então, é uma grande honra recebê-lo. E ele irá nos presentear com a apresentação que tem o título Las Antiques y el Leviatán, una relación turbulenta. Professor, muitas graças por estar hoje aqui compartilhando seus conhecimentos com nós. Bem-vindo. Obrigada, Tânia. Obrigado. Agora eu passo a palavra só para o professor Bolzan fazer os cumprimentos iniciais e a gente dá prosseguimento aí ao nosso evento. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação retomarmos aqui as quartas do Cyber, né, hoje com a presença do professor Vicente Barragán Robles, né, nosso parceiro da Universidade de Sevilha, né, e um amigo aqui desse projeto que nós estamos levando esse semestre de 2022 com o professor Alfonso de Julio Campuzano, também um parceiro de longa data, né, e a professora Edilene Lobo, e que dão continuidade, ou que dá continuidade às atividades já desenvolvidas pelo Cyber Leviatã, desde a sua inauguração. Lá se vão quase já 2 anos, né? Faremos o 2º aniversário em agosto de 2022, aí já com um repertório de atividades e um repertório de participações de grandes nomes aqui, muito significativo, né? O que muito nos honra, o que muito nos engrandece, e que dá o tom daquele que é o projeto do Cyber Leviatã, ou seja, propor, né, uma discussão de alto nível nas relações entre direito e tecnologia a partir dos seus diversos viés, das suas diversas perspectivas. E hoje contamos, então, como eu disse no início, a presença do professor Vicente, que vai tratar de um tema que está na pauta, né, eu diria assim, está como se diz aqui no Brasil, professor, está a bola da vez, de certo modo, né, ou seja, sobretudo em termos de debate a respeito das relações e dos usos, né, das novas tecnologias de informação e comunicação no âmbito do jogo político, da democracia, dos processos eleitorais, sobretudo, não só isso, mas também nesse aspecto. Então, é mais uma participação, né, que nós vamos ter hoje de uma pessoa que se dedica a essas questões e que vai contribuir, né, nesse universo de debates, né, que nós estamos propondo. Então, vamos todos aproveitar aqui a oportunidade, né, que, assim, por outro lado, a própria tecnologia nos permite, né? Ou seja, o professor Vicente lá em Sevilha, né, nós outros todos dispersos um pouco pelo mundo, né, mas, ao mesmo tempo, todos aqui, né, para poder pensar um pouco em torno desses temas que são emergentes e disruptivos, né, em particular para nós que atuamos no campo do direito, né, então é sempre uma oportunidade nova, né, temos a presença de um outro professor com outro olhar com relação aos temas que nos importam. Obrigado, professor, a palavra é sua. Obrigado, professor Bolzan. Obrigado à companheira de Cyber Leviatã, Taina, à professora Edilene y al compañero profesor Alfonso de Julios. Gracias al Observatorio Cyber Leviatán por invitarme
a participar de estos encuentros que he tenido la posibilidad de seguir, gracias a que subís todos los vídeos a YouTube, en algún momento también en directo, y también a vuestro trabajo en la web. Pues bueno, felicitaros por el trabajo que hacéis en el observatorio y daros las gracias por la invitación. Bueno, yo he preparado una presentación para que puedan seguir más o menos la charla que presento, porque prefiero hablar, aunque sea intentando hablar despacio en mi andaluz, que utilizar el portuñol, que voy a hacerle daño a los dos idiomas y creo que no nos vamos a entender, no nos vamos a entender ninguno. Si os parece, entonces intento hablar despacio y con la presentación creo que las ideas al menos principales podemos compartirlas, y si tienen alguna pregunta, alguna cuestión me pueden parar en cualquier momento. Muchas gracias. Entonces el título que traigo es ese, los TIS y el Leviatán, una relación turbulenta, y básicamente 4 ideas para la charla de hoy que espero que pueda estar en torno a la media hora para poder después tener unas réplicas o unas palabras entre todas. Un primer punto que me gustaría trabajar o bueno, poner en cuestión es los factores de un posible debilitamiento de las democracias liberales, una cuestión que ya ha sido trabajada por los diferentes profesores también, compañeros que han pasado por las charlas, ¿no? Un segundo punto sobre bueno, el por qué obedecemos, ¿no? Y el papel que pueden tener las nuevas tecnologías en el uso del poder, ¿no? Y en ese uso del poder, en la coerción, en la ley, en el dinero y en el conocimiento. Y ya para meternos más en el asunto de las nuevas tecnologías, pues bueno, pues digo yo, una necesidad de recuperar lo político y pasar de un pesimismo, o intentar pasar de un pesimismo sobre las nuevas tecnologías a unas posibilidades y a una mirada un poco más optimista en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Finalmente, ver un poco bueno, los desafíos que nos vienen por delante, o pueden venir por delante, con lo que se puede llamar la quinta generación de los derechos humanos, cuando hablamos de bueno, pues, de neurotecnologías, en fin, lo que también llaman la cuarta revolución industrial, y en ese sentido, pues, ver cómo podemos tener prácticas que nos ayuden a recuperar también el derecho. Y finalmente, bueno, pues para compartir, porque realmente lo que traigo hoy son más cuestiones y más dudas que algunas, bueno, pues algunas, decir, pues, verdades, ¿no? Que no las tengo. Sobre la cuestión de las democracias, yo creo que hoy sabemos que estas democracias, a pesar de que tengan o estén puestas en cuestión en algunos aspectos, hoy podemos decir que casi todos los estados en el mundo son considerados democráticos. Pocos estados a sí mismos se verán como no democráticos, ¿no? Es decir, o dirán que no son democráticos. Si pensamos en algunos que ellos mismos se puedan autodenominar como no democráticos, podemos hablar a lo mejor de, no sé, Arabia Saudita, o podemos hablar bueno, pues de países como Yemen o como Corea del Norte, de ellos mismos. El resto quizás pueden considerarse a sí mismos democracias, porque entienden que pueden seguir ese consenso de mínimos que nos hemos dado para bueno, definir qué es lo que entendemos, podemos entender como democracias, que bueno, ese consenso de mínimos pues puede ser donde haya elecciones libres, que exista sufragio universal, el gobierno salido de mayorías, que haya libertad de pensamiento y de expresión. Es decir, son variables o categorías que responden al procedimiento, digamos, o el método, procedimiento que debe seguir una democracia, ¿no? Y de esa forma lo podemos ver en cómo lo analizan las instituciones, digamos, internacionales, que categorizan qué países están en qué tipo de régimen, ¿no? Hacia una democracia más consolidada o entera, o regímenes autoritarios, o pasando por regímenes híbridos, ¿no? Si vamos a ese tipo de instituciones, pues algunas que son más reconocidas pueden ser The Economist o The Freedom House, ¿no? En estas instituciones lo que va a haber es una relación
o podemos ver una relación entre esas variables de procedimiento con otras variables que tienen que ver con el desarrollo económico de los estados, ¿no? Es decir, son variables sobre todo enfocadas a los, digamos, derechos civiles y políticos y también al ámbito del desarrollo económico, ¿no? Y ahí vemos cómo diferenciamos las categorías hacia esas democracias plenas, ¿no? Digo que existen estas categorías, bueno, y ahí tienen más o menos cuáles son las variables que utilizan cada una de estas instituciones, ¿no? Pero en ese consenso de mínimos, generalmente la ciudadanía, si vamos a encuestas que hacen otro tipo de instituciones también internacionales, organizaciones como Transparencia Internacional o incluso los centros de investigaciones sociológicas de los diferentes países, vemos cómo normalmente la ciudadanía, además de esos consensos de mínimos que nos ofrecía una definición formalista de Bobbio, además de eso, la ciudadanía entiende o relaciona la democracia con cuestiones como el pleno empleo, las pocas diferencias de riqueza, que existan informaciones sobre asuntos importantes, que haya libertades políticas, es decir, que puede ir un paso más allá a lo que podemos entender solo como el procedimiento o el método, ¿no? de la democracia. Además, es importante ver cómo existe una relación entre lo que se entiende o lo que se espera de la democracia y lo que es la definición, ¿no? Y se basan sobre todo estas democracias en una representación, en la representación, ¿no? Es decir, la Constitución española, por ejemplo, en el artículo 23.1 dice que la ciudadanía tiene derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de los representantes. Si vamos hacia directamente, o cómo participar directamente, creo que fue una de las charlas que hemos tenido, vemos las dificultades que tiene la participación directa dentro de los cauces constitucionales, ¿no? Creo que fue el profesor catedrático de Granada que nos habló sobre el constitucionalismo y también las dificultades de aplicación de esta participación directa, ¿no? Por medio de los representantes, a través de los partidos políticos y los sindicatos, que hoy, si vamos a las encuestas de los centros sociológicos, pues vemos que existe una desafección entre la ciudadanía y cómo ven a los partidos, ¿no? Ocurre en España, también ocurre en Brasil, ¿no? Con temas de asociación con corruptelas, como instituciones que necesitan, pues, verdaderamente, a vistas de la ciudadanía, una regeneración también propia democrática, ¿no? Y eso es un punto también de separación, ¿no? de lo que se entiende por democracia y de lo que se espera, ¿no? Fijamos aquí, por ejemplo, el 60% de los encuestados españoles ven que los partidos políticos son de las instituciones más corruptas en la opinión de la ciudadanía. Esto de 2013, ¿eh? Hoy habrá evolucionado, pero si vamos a 2020 del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, dentro de los principales problemas de los españoles, los problemas políticos en general, el 22%, y el mal comportamiento de los políticos también, ¿no? Es decir, que aquí la representación tiene es decir, el sistema enfocado a la participación, a la representación, pues tiene una debilidad, ¿no? Podemos ver. Creo que tiene que ver, o puede ser en cierto sentido, también por lo que se espera y lo que se puede ofrecer desde la democracia o se ofrece, ¿no? Ahora voy a entrar, ¿no? No voy a detenerme mucho en los modelos de democracia que nos habla de Vigel, ¿no? Donde nos diferencia básicamente dos modelos, el modelo liberal, representativo, y el modelo de democracia directa o participativa. El primero, la democracia liberal, Giovanni Sartori nos dirá que es la democracia donde el pueblo puede ejercer el poder de cambiar a los gobernantes, pero no hasta el punto de gobernarse a sí mismo, ¿no? Es decir, la diferencia, ¿no? El segundo, el de democracia directa o participativa, donde la ciudadanía puede participar directamente. Suele ser prácticas, bueno, ahora no voy a entrar en ello, ¿no? Pero suelen ser más herramientas de participación, ¿no? Que democracias participativas en sí, como sistema, ¿no? A ver, voy a quitar porque tengo aquí, no, voy a poner acá. Bien, si vemos los fines en las democracias representativas, en su versión neoliberal, la búsqueda de los fines sociales como la igualdad y la justicia social han quedado o van a quedar al margen de la política,
¿no? Deben de pasar al ámbito privado, no al ámbito público, ¿no? Quedarse en el ámbito privado. Es decir, las políticas en el Estado no deben de interferir en las cuestiones relacionadas con la igualdad o justicia social. En ese sentido, Hayek, Camino a Servidumbre, nos habla de que se debe de abandonar desde el Estado toda función redistributiva. Y aquí una de las cuestiones que se puede romper es el pacto que hablábamos de capital-trabajo, ¿no? Y una de las cuestiones que el profesor también Lasalle nos hablaba de debilidades que puede tener en este momento pues, estas democracias liberales, ¿no? En este sentido, y siguiendo, la democracia debe de tener, desde este punto de vista, un escaso control político. El papel regulador del Estado debe de quedar, o debería quedar, en manos de funcionarios de carrera, de técnicos expertos. Y aquí aparece la palabra tecnopolítica. No aparece la palabra tecnopolítica acompañada de nuevas tecnologías, pero sí de técnicos, ¿no? De personas que saben usar la técnica para abordar las políticas públicas en relación con, bueno, pues con el establecimiento de una estabilidad institucional que permita el buen desarrollo económico también, ¿no? La participación debe limitarse a las elecciones de los representantes, ¿no? Entonces, en este punto creo que es importante ese abandono, ¿no? El abandono de las políticas que tienen que ver con la igualdad y la justicia social. Dentro de esto vamos a identificar la democracia elitista con estos sistemas democráticos que van a surgir en los estados de bienestar occidentales, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial, y van a identificar la propia democracia existente con el ideal de democracia, y servirá para mantener el status quo y la estabilidad institucional, ¿no? Schumpeter nos dirá que la democracia es o será un método para tomar las decisiones y que haya una cierta estabilidad para poder decidir en los asuntos públicos, en cierta manera también escuchando a la ciudadanía, pero como un método, ¿no? Abandonado entonces una mayor participación directa, ¿no? Una mayor participación directa de la ciudadanía. En este sentido, aparece aquí un breve diagnóstico de algunas cuestiones que pueden cuestionar la legitimidad, porque estamos escuchando, y creo que es un problema hablar de deslegitimización del sistema democrático y de la crisis que podemos andar con las democracias liberales, que por otro lado no han surgido de la nada, sino que han surgido de las luchas de las personas para alcanzar la libertad y el Estado social democrático de derecho, ¿no? Tanto en Brasil como en España, en los procesos de transición de un Estado dictatorial a una democracia que hoy disfrutamos, ¿no? Es decir, no es una cuestión en ese sentido regalada, y por eso es una cuestión que hay que trabajar, ¿no? En este cuestionamiento aparecen varios puntos. Uno de ellos es el cuestionamiento de la legalidad racional weberiana, ¿no? La legalidad racional weberiana, que tenía que ver con el decir que exista un procedimiento que sea legal, que exista también un proceso de ejecución que sea legal también, y unos resultados, ¿no? Y que todo esto sea, digamos, que sea hecho conforme a la ley, ¿no? ¿Por qué parece que se puede estar cuestionando? Por la cuestión de la división de poderes, ¿no? Hablamos del lawfare, de judicialización de la política y politización de la justicia. Es una cuestión, creo que en Brasil también se está hablando, ¿no? Proceso de Lava Jato, en fin, bastantes cuestiones. Aquí en España también, ¿no? En España también, con la judicialización de la política, ya sea el caso de Cataluña, o bueno, politización también de la justicia, con la falta de renovación de los órganos constitucionales, es decir, y eso pues genera también una distorsión y una visión negativa en relación con la separación de poderes. Entonces puede ser una cuestión importante. La irrupción de las nuevas tecnologías, digo, mercantilizadas en el proceso de la democracia formal. No tiene tampoco que ser el proceso de Cambridge Analytica o el tema del Brexit, ¿no? donde algunas prácticas han sido ilegales, sino también la irrupción de forma legal de estas nuevas tecnologías mercantilizadas en el procedimiento electoral, ya que si decíamos que una de las bases de lo que entendemos por democracia se basa en el propio procedimiento, si el propio procedimiento de la democracia está interferido por las nuevas tecnologías que no son controladas por
por las personas, sino por el mercado, ahí tenemos también un problema, ¿no? Que de parte legal, como hemos visto, ilegal, como el tema de Cambridge Analytica y la segmentación de voto y la creación de perfiles psicológicos de forma legal, pero también de forma legal habría que estudiarlo, ¿no? La falta también capacidad de las políticas para procesos de inclusión social, cultural y económico, que es lo que tiene que ver con la legalidad racional weberiana, con el tema de resultados, ¿no? ¿Qué resultados se está viendo? Y cuando eso no ocurre, suelen haber procesos de movilización, ya sé, bueno, 15M en España, pero antes las primaveras árabes o en México, yo soy, no siento decir, bueno, también las movilizaciones que hubieron también con los macroeventos en Portugal, en Brasil, en fin, ¿no? O sea, cuando ocurren, o el pase, ¿no? También el pase para los transportes públicos, es decir, cuando no hay una inclusión social, cultural, económica, hay también una respuesta, ¿no? Vemos que la democracia elitista, al abandonar la redistribución y las políticas de justicia y de igualdad, o de redistribución de la riqueza, no da respuesta a esto y puede generar problemas, ¿no? Esto ocurrió en Europa, o al menos lo que vimos en Europa, en España, cambiando incluso la Constitución para hacer antes los pagos de la deuda que políticas públicas sociales, o lo que ocurrió en Grecia o en Italia, donde finalmente vemos, y tiene que ver con lo que abordaba en la anterior diapositiva, cómo en un momento de crisis es el técnico, digamos, el experto economicista quien va a dirigir el país, ¿no? Es decir, como se pusieron presidentes que no eran elegidos directamente, sino que eran técnicos expertos en economía quien pusieron a dirigir los países, ¿no? Y cuando Grecia quiso hacer algo diferente, pues tampoco desde la Unión Europea le facilitaron. Entonces ahí hay una falta de capacidad quizás, ¿no? Y es otro momento que dice, bueno, esta cuestión también puede ser un cuestionamiento de la legitimidad. Sociólogo británico Colin Krauss nos hablaba a finales del siglo pasado de lo que él llamaba un proceso de postdemocracia, donde hay un desplazamiento de las instituciones parlamentarias por centros de poder no elegidos, delegación del Estado en asuntos claves en manos del mercado, ¿no? Y esto es procesos desregulatorios, procesos desregulatorios, creación de mecanismos que otorgaban una amplia libertad a los grupos de presión para influir en los gobiernos, ¿no? Bueno, esto lleva a un desinterés respecto a la política. Él nos hablaba en ese sentido de postdemocracia. Esto además podemos, o sea, estoy dando un diagnóstico ahora de las posibilidades, lo vemos que, como Ulrich también nos hablaba a finales de los 90 también, de la sociedad del riesgo, de que vivíamos en la cuerda floja, ¿no? De una sociedad de incertidumbre. Estas desregulaciones también acrecientan esta incertidumbre, ¿no? Este vivir en la cuerda floja. Entonces afectado por la irrupción del algoritmo y el uso de la Big Data, ¿no? Esto ya lo estamos viendo, que está controlado incluso por el mercado. Cuando digo esto, pues ahora lo veremos, ¿no? Por los llamados GAFAM, ¿no? Es decir, desde Google a Microsoft, ¿no? Y destacar varios aspectos donde esto puede ser importante con los temas que estoy destacando ahora, ¿no? La capacidad de dirigir las vidas y las políticas públicas. Hay un libro de Cathy O'Neil que se llama Los algoritmos de armas de reducción matemática, que nos lo explica bien, que nos dice vivimos en la era de los algoritmos, una cuestión que nosotros, vosotras, desde Ciberleviatán están estudiando, cómo funciona y cómo nos encuadramos en él. Y vamos a hacer la pregunta, ¿quién controla los algoritmos, ¿no? en este capitalismo cognitivo que estamos viendo, ¿no? Que, bueno, esto es más bien una conclusión, ¿no? Hacen falta quizás más hackers con conciencia social, ¿no? Para abrir, ¿no? Abrir también las capacidades y las fortalezas de la Big Data, ¿no? y de la generación de un general interés, ¿no? Al servicio de la sociedad, ¿no? Bueno, todo esto se acompaña con el proceso de pandemia, hemos vivido, ¿no? La flexibilidad, el ser nuestro propio jefe, el emprendedurismo, ¿no? El teletrabajo, la sociedad de control, ¿no? Que genera también, en cierto sentido, incertidumbre, miedo, también desafección, ¿no? Y siempre pues estar en ese riesgo, ¿no? En ese miedo. Bueno, ahora esto es un poco el diagnóstico, digamos, una parte de lo que puede estar sucediendo. No sé si voy bien, me hago entender más o menos, ¿sí? Entonces, si esto es así, diría, ¿por qué obedecemos? ¿No? Es decir, si estamos tan mal, ¿por qué la gente obedece? ¿No? Una pregunta básica de la ciencia política, ¿obedecemos por miedo,
por cohesión, ¿no? Porque tenemos miedo a que pueda a la reprimenda, por la legitimidad, como nos diría Weber, ¿no? Tradicional, carismática, ilegal, racional, de origen, de ejercicio y resultados, que hemos visto anteriormente que se pone también en duda, o porque esto nos lleva a una inclusión económica, política, civil y cultural, que es lo que garantiza el Estado social, democrático y de derecho. También, ¿por qué no?, por rutina, por hábitos, como decía Pierre Bourdieu, ¿no?, de hegemonía de sentido común, ¿no? Esto responde a cómo se ejerce el poder en esta gestión para la obediencia. El poder puede ser visto como un poder como recurso de que alguien lo tenga, o un poder como relación, ¿no? Es decir, que estamos en una relación donde podemos influir, o tenemos capacidad para intervenir en la regulación coactiva del conflicto social, ¿no? En ese sentido, pues esa manera. Y hoy nos preguntamos, ¿es solo? Porque esto era, si vamos a una definición weberiana, diría que el Estado es el que reclama, el que va a reclamar el monopolio de la violencia física legítima, ¿no? Es el Estado el garante de la paz, ¿no? Y eso va a ser una de sus funciones, que se articula como Estado securitario. Pero es hoy solo el Estado quien tiene estos recursos para ejercer el poder, como la fuerza, la ley, el dinero, el conocimiento. ¿Hasta qué punto no son ahora otras entidades, otras instituciones, quien sí tiene un mayor recurso en estos instrumentos, ¿no? Intento relacionarlo un poquito en este sentido, cómo la fuerza, la ley, el dinero y el conocimiento se pueden asociar con las nuevas tecnologías de la comunicación. Si hablamos de las fuerzas, el viejo debate entre seguridad, ¿no?, libertad y seguridad, ¿no?, que ahora con la pandemia pues tanta reflexión nos ha vuelto a provocar, ¿no? Hasta qué punto podemos perder nuestras libertades y derechos frente a un proceso de seguridad. Ya desde que cayeron las Torres Gemelas, el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, vemos cómo se ha acelerado ese proceso securitario, ¿no? En ese sentido también el miedo como herramienta de poder es una herramienta de obediencia, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta, se tiene que tener en cuenta el papel de los medios de comunicación, no solo de las redes sociales o las nuevas tecnologías, sino los medios tradicionales, radio, televisión, ¿no? Ahora veremos a cuánto dedica las personas de su vida a ver la televisión, ¿no?, que sigue siendo, por supuesto, más que a las redes sociales, ¿no? Aunque las redes sociales, ahora lo veremos, también son importantes. Entonces, estos son medios de comunicación que influyen en la generación de la percepción de la inseguridad, ¿no? El derecho penal, entonces, se utiliza también muchas veces como instrumento privilegiado y barato para una cierta imagen de apariencia, ¿no? Esto se ha visto acelerado en el tema de la pandemia, pero también con ciertos casos que podemos abordar, pero que entra más en otro tema quizás más relacionado con, bueno, pues no lo sé, criminología, etcétera, ¿no? Pero para lo que nosotros nos influye también, porque tiene que ver con la vigilancia y el control de las nuevas tecnologías, ¿no? A través de las nuevas tecnologías que nos trajeron, nos visibilizaron, nos pusieron encima de la mesa personas como Snowden o como Julian Assange, ¿no? Personas que hoy están en un serio peligro, ¿no? Con su ejemplo, ¿no? Con la descalificación de las formas que han tenido de la necesidad de estar espiando a la ciudadanía, y con, bueno, pues los diferentes leaks que sacaba Julian Assange, ¿no? Ahí sirven entonces en este sentido para aumentar la percepción de seguridad como problema. Claro que la Constitución española, que creo que no será muy diferente a la brasileña, dice que la seguridad es la situación social que se caracteriza por un clima de paz, convivencia y de confianza mutua que permite y facilita a los ciudadanos el libre ejercicio y disfrute de sus derechos individuales, políticos y sociales. Es decir, no tiene solo que ver con una seguridad física, sino que tiene que ver también con una seguridad alimentaria, con una seguridad, una seguridad social, sanitaria, etcétera, ¿no? No es solo seguridad física, pero parece que nos estamos enfocando a ver o detectar esa seguridad en el sentido de mayor militarización o policialización de los conflictos sociales, ¿no? En ese sentido, las nuevas tecnologías pueden estar al servicio de esa vigilancia y control para salvaguardar, bueno, pues lo que llamamos que es una parte esencial de lo que tiene que abarcar el Estado, que es la garantía de la paz interna y externa, ¿no? Pero esto
deja al margen, de nuevo, esas políticas, como decía el profesor Muñoz Conde, que pueden ser un pretexto para no hacer los cambios necesarios para reducir niveles de pobreza y hacer una mayor justicia social. Bueno, me voy a detener mucho. Voy a beber un poquito de agua porque voy un poco acelerado. Prometí o intenté decir que iba a ir más despacio, pero voy un poco ligero porque... Sí, profesor, si puedes hablar un poco más despacio para las personas. ¿Qué? Vale, Gracias. vale. Disculpa. Sí, porque me acelero. Bueno, estamos hablando entonces de la primera herramienta, que era la coerción, la fuerza, y los problemas que sirven de seguridad, ¿no? Ahí hay todo un campo que es la ciberseguridad y cómo eso pues, nos puede generar y nos genera los problemas sociales en relación con las entities, ¿no? Bueno, hay una forma de definición o intentos de definición y eso, bueno, pues en cada país pues tendrá su propia legislación, ¿no? Pero hay intentos de clasificación como acceso a manipulación de datos o programas de ordenador, manipulación de datos e informaciones, acceso a datos por quien no está autorizado, el espionaje industrial, la introducción de programas o rutinas en otros ordenadores, los virus, la utilización del ordenador y programas de otras personas sin autorización. Todo esto en España se regula por la Ley de Propiedad Intelectual, ¿no? Agresión a la privacidad y el Código Penal, ¿no? Que figuran en los artículos del Código Penal. Es decir, son delitos que tienen reconocimiento en el ámbito penal, pero que se producen por medios digamos, informáticos, ¿no? En España todo esto, si lo estudiamos, lo podemos ver en el Código de Derecho de la Ciberseguridad. Ahí aparece toda la legislación que existe en torno a la ciberseguridad. Entre ellas, podemos destacar alguna, la Ley General de Comunicaciones, la Ley de Protección del Dominio del Espacio Radioeléctrico, la Ley de Firma Electrónica, la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Es decir, si nos vamos al código, ahí las detectamos. Yo quizás, más que en el ámbito español, que también es interesante, es destacar el Reglamento Europeo de Protección de Datos sobre ciberseguridad. En ellos tenemos algunas cuestiones interesantes que avanzan en la regulación y en la protección de datos, ¿no? Y que van a mirar se van a detener sobre el consentimiento, el interés público, el interés legítimo, la protección de intereses vitales, la relación contractual o la ley, ¿no? Van a ampliar el deber de informar, sobre todo, fijaros, con el tema o el consentimiento de manera expresa, sobre todo con lo del tema, no sé si con el tema de las cookies, ¿no? Donde tienes que aceptarlas, si no accedes, ¿no? Pero finalmente eres tú quien tienes que parar y decir cuál quieres y cuál no quieres, ¿no? Es decir, te hacen partícipe, ¿no? Se basa en un enfoque de riesgo, análisis de riesgo y evaluación de impacto, y esto es el caso de Mercadona, que es interesante porque Mercadona es un supermercado en España, no sé si Carrefour, ¿no? También tenemos allá. Mercadona es un supermercado que pusieron cámaras para identificar a las caras de las personas, con el pretexto de identificar a aquellas personas que habían robado un Mercadona alguna vez. Y esto pues, podría ser utilizado para una base de datos con nuestras facciones para muchas cosas. Ya, es decir, el interés era uno, pero la cuestión podría ir y desarrollarse en otras bueno, estudios de marketing, en fin, bueno, pues diferentes aspectos, ¿no? Esto fue multado me parece que fueron 2 millones de euros, porque no había tenido análisis de riesgo ni evaluación del impacto, ¿no? Por estas cuestiones que yo he planteado aquí, que podrían pasar, pues ellos no lo facilitaron, ¿no? Entonces ahí pararon. Esto es un caso interesante. Cuestiones que no se dejaron porque no hicieron un análisis de riesgo, pero no significa que no se pueda hacer en el futuro, si se hace análisis de riesgo y de impacto. Incorpora el derecho a la portabilidad, el derecho al olvido, la limitación del tratamiento, exige contratación de encargados de tratamiento en grandes empresas para realizar, ¿no? Ese análisis de riesgo, evaluación de impacto. También obligan a las notificaciones de la brecha de seguridad y aumentan las sanciones, ¿no? Yo creo que es un tema de ciberseguridad que es interesante destacar, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de 2018. En España tenemos diferentes organismos que se van a encargar de la ciberseguridad, ¿no? El INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y la Brigada Tecnológica, la Agencia Española de Protección de Datos. No voy a detenerme en cada uno de ellos.
Quizás bueno, pues estos se dedican incide a trabajar sobre la confianza en las empresas y contribuir al mercado digital. Disponen de un departamento y una oficina. Es interesante entrar y ver los casos que se van trabajando y cómo trabajan, para ver cómo se trabaja la ciberseguridad. El Centro de Criptológico Nacional, que depende del Centro Nacional de Inteligencia de España, y ha sido el que ha detectado el último caso de espionaje de Pegasus, ¿no? del software Pegasus, donde han intervenido los teléfonos del presidente del gobierno de España y de 60 políticos nacionalistas en Cataluña, ¿no? En la época del conflicto en Cataluña. Todavía continúa el conflicto en Cataluña, pero de la parte, digamos, más coyuntural del momento, ¿no? Y hasta ahora. Entonces, esto ha hecho, además, que la directora del Centro Nacional de Inteligencia ha sido depuesta, ¿no? Y puesta a otra persona, ¿no? Porque, bueno, sí, ha sido una cosa importante. Después está también el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil y la Agencia Española de Protección de Datos, que es regulada por la Ley de Protección de Datos de España, no solo la Agencia de Protección de Datos, que está al servicio de la ciudadanía, sino también las agencias que son pues de las diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, Andalucía, pues Euskadi, Cataluña tienen sus propias agencias de protección de datos. Al igual que hay organismos estatales que se dedican a la ciberseguridad, también hay organismos de ciberataques, ¿no? Yo creo que bueno, pues estos eran los más conocidos, Lizard Squad, Lucet, Anonymous, deben ser en Crew, ¿no? Y bueno, por aquí tenemos un poquito cuáles han sido los ataques que han hecho cada uno de ellos, pero el que aún continúa vigente es el caso de, bueno, si quieren, el PowerPoint está a vuestra disposición, si quieren verlo con más detenimiento se lo haré llegar a los coordinadores del evento. Bueno, pues Anonymous, ¿no? Anonymous aún sigue activo, ¿no? Y bueno, pues en 2012 atacaron Mastercard, Visa, PayPal en España. Ahora voy a hacer una recopilación de ciertas noticias, pues en la época del tema de Cataluña atacaron al Tribunal Constitucional, a la página del Tribunal Constitucional y también a diferentes instituciones importantes del Estado. Algunas noticias, las pasaré rápido para no detenerme demasiado, de cómo puede afectar, ¿no? Ciberataques para sustraer tarjetas bancarias. Esto ocurrió esto es otro grupo, el Fin7, se dedicaba a contratar bueno, pues a ingenieros de software para hacer delitos, pero engañándolos, diciéndolos que eran agencias de seguridad, ¿no? Se vieron afectadas más de 100 compañías a los cuales les robaron los datos de sus clientes, ¿no? Datos de tarjetas bancarias que después fueron pues, miles de procesos de robos en cuentas, ¿no? Anonymous, cuando bloquearon la web del Tribunal Constitucional, además lo avisaron, es decir, ¿no? Decían ellos, para defender la libertad en Cataluña, ¿no? Y atacaron también la web del Partido Popular, de Bancamars, también de la Fundación Francisco Franco. Tuvieron un momento de ataque que además fueron advertidos, pero no pudieron parar. Bueno, al menos no todo. Pero esto también se puede hacer, estos ciberataques, afectando también a lo que llamamos la inteligencia, perdón, los equipos usados para realizar diferentes dispositivos de Internet de las cosas, ¿no? Es decir, cómo a través del Internet de las cosas, de los dispositivos que tenemos en casa, ¿no? De las videocámaras para ver al chiquitito, ¿no? A la crianza, o no sé, los pen, o los diferentes, ¿no? los relojes, ¿no? Que van controlando las cosas de la casa, como todo se puede programar para hacer un ciberataque, ¿no? Es decir, el ejército de zombies pueden utilizarse para hackear páginas que hacen caer bueno, pues a servidores de DNS de toda la costa este de Estados Unidos durante 2 horas, ¿no? Pues, es decir, utilizando lo que tenemos en casa, ¿no? Y que pensamos que no tiene mayor importancia su cuidado, ¿no? Bueno, esto también, ¿no? Cómo cierran por la cuestión del tratamiento de la propiedad intelectual, pero también pues cómo taparon las páginas donde se hacía por streaming, en este caso los partidos de fútbol, ¿no? En abierto, pero esto no solo sirvió para cerrar Roja Directa, en este caso esa página donde se podía ver los eventos deportivos,
sino a partir de ahí también la transposición a lo que es la ley Z, que se aprobó recientemente en España, que da opción a cerrar directamente los streaming y censurar el contenido en directo por algoritmos, ¿no? Algoritmos que detectan o pueden detectar si están atacando la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, por esos algoritmos puede que vaya bien, pero puede también censurar y ir contra la libertad de expresión, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema, ¿no? Es decir, que para en la defensa de la propiedad intelectual también se puede cercenar la libertad de expresión y provocar censura previa, ¿no? Algorítmica, la ley Z, ¿no? Que está en cuestión. Bien. La agencia Tributaria de Sevilla dejó al descubierto a los que tributamos en la agencia, metiendo cualquier DNI podrían sacar todos los datos, ¿no? Hay muchas cuestiones. Actualmente, 60 líderes nacionalistas catalanes, también el presidente del gobierno español, fueron espiados por Pegasus en todos sus teléfonos móviles, no solo lo que tiene que ver con cuestiones políticas, sino con toda su privacidad, ¿no? Esto ha hecho que, como digo, pues hay una crisis en el gobierno, pero también con el centro de inteligencia, ¿no? También en el Ministerio de Trabajo, en plena pandemia, hubo un ataque al Servicio Público de Empleo, al SEPE, con lo cual se ralentizaron en semanas los pagos a los trabajadores que también parados o aquellos que necesitaban ayuda, que fue también muy importante. Retraso durante semanas en el SEPE, sí que puede a través del software ransomware, que, bueno, pues que afectó y fue una cuestión muy importante y que reveló que los sistemas de tanto del Ministerio de Trabajo como de otros ministerios pues no están actualizados y no son suficientemente seguros, ¿no? Esto por el tema. Si vamos a la cuestión de la ley, hay procesos de regulación, ¿no? Hay un incremento de las formas de regulación que no son de derecho estatal, como decíamos al principio, por ejemplo, los tratados de libre comercio, la de regulación, que son procesos de regulación antipública, antidemocrática, donde existe una falta de transparencia. Cuando vamos a ver los tratados de libre comercio, sus negociaciones no los podemos conocer. Sobre todo tienden a la supresión de los controles jurídicos en actividades socioeconómicas y que tiende a generar pues, una mayor complejidad e incertidumbre. Y sobre todo, parece que hacen que en esta batalla la doctrina neoliberal puede ganar a esa perspectiva liberal clásica, donde podemos ver los aumentos de los monopolios. Aumentos de los monopolios que en las tecnologías de la información y comunicación podemos ver como son los GAFAM, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon o Microsoft. Pero en lo financiero también Blackboard, Vanguard, State Street, Fidelity. Hoy hemos visto cómo BlackRock ha dicho que no va a invertir en la bolsa de Nueva York durante 6 o 12 meses y cómo eso está provocando también cuestiones financieras importantes. Aumento de los monopolios, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con aquellos diagnósticos que hacíamos antes, ¿no? Los GAFAM, ¿no? No existe hoy una actividad diaria desde que nos levantamos hasta que nos acostemos donde no intervenga un algoritmo, ¿no? Desde que miramos nuestro reloj conectado hasta que vemos qué hora es decir, cualquier cosa que hagamos, leemos el periódico, encargamos no sé qué al supermercado, es decir, ahí aparecen los GAFAM, porque además casi están monopolizados, ¿no? Intervienen lo que leemos, escuchamos, vemos cómo trabajamos o cómo compramos, ¿no? Más buscan obtener conocimiento de las emociones, de nuestras emociones, sobre todo para intentar manipularlas, manipular nuestro comportamiento en ciertos sentidos también, utilizarlo para cuando estamos un poco deprimidos solemos comprar más, en fin, ellos sabemos cómo son esas técnicas publicitarias también, ¿no? Generando también noticias falsas, utilizando las redes sociales, etc. Problemas que plantean los GAFAM: abuso de poder, inhiben la innovación porque adquieren las empresas que le pueden hacer competencia, lo que hizo Facebook con WhatsApp. Además, el pago de impuestos, como se utilizan paraísos fiscales, ¿no? La adicción, generan adicciones, desinformación, polarización ideológica, ¿no? Que conviene para seguir generando pues actividad en sus redes, ¿no? Fijaros que las redes sociales es la tercera actividad en Estados Unidos en la que se utiliza más tiempo después de comer y ver la televisión. Dice que utilizamos 7 años de nuestra vida en redes sociales, ¿no? Es una cuestión, al menos dedicamos más a comer de momento, pero es una cuestión importante.
Existen legislaciones donde le pueden poner, como la que hemos visto antes, la europea, que proteger esa privaticidad, pero buena parte de la gestión depende de nosotras, ¿no? Es decir, si no queremos las cookies, tenemos que detenernos y gastar 2, 3, o bueno, como seamos de diestros para manejarlos, unos minutos para quitarlas. La Unión Europea está aprobando o va a aprobar la ley de mercados digitales, que creemos que va a ser una ley vanguardista para regular estas cuestiones, ¿no? Esperemos que así lo haga. Dice que en octubre entrará en vigor y pretende abrir una competencia en este mundo digital. Yo creo que esto va a ser importante, o debe serlo, porque cuando hemos intentado regular la tasa Google, hemos visto que no ha sido posible, o lo que se ha recaudado no ha llegado a ser lo que se estimaba y lo hemos dejado en manos de la OMS, y esperemos que se pueda ser también pues, reconducido. Si hablamos de dinero, vemos como Google, Amazon, Facebook y Apple siguen aumentando su tamaño y hoy superan a las grandes economías occidentales en términos de PIB, ¿no? Es decir, el valor de mercado de muchas de las empresas, de muchas de estas multinacionales, superior a muchos de los estados europeos como Alemania y Reino Unido. Apple, con 2 billones de dólares, vale más que el PIB de España en 2019. Es decir, que si hablamos de dinero, de poder, pues ahí vemos el poder que pueden tener frente a los estados, ¿no? Google y Facebook obtienen casi el 100% de los ingresos en publicidad sin pisarse, sin competencia. Igual que Apple o Amazon en el pago de sus productos. Tampoco tienen competencia entre sí. Lo que sí les puede ser más perjudicial serían las regulaciones de los países, ¿no? En esa batalla con los diferentes países, ¿no? Además, no solo se dedican a las cuestiones que hemos estado trabajando, sino que están abriendo otros mercados, como los coches autónomos, la inteligencia artificial, la medicina, los servicios, Internet en la nube, todos esos otros mercados donde también lo están copando y también siguen siendo sus monopolios, ¿no? Entonces ahí hay que estar atentos. Sobre el conocimiento, bueno, estos son algunos debates, ¿no? Sobre la sociedad de la información, con conceptos más tecnológicos y económicos, sobre la sociedad del conocimiento, donde entran principios de compartir conocimiento, sociedad en red, ¿no? con Castel, construcción colectiva de sociedad aprovechando las nuevas tecnologías, eso para el debate. Otros debates, como Bratton, nos hablaba de eso, ¿no? De la política extractivista de datos, del capitalismo cognitivo, de los oligopolios y las corporaciones tecnológicas, la falta, como decía Bifo, el debate, ¿no? Existe una falta de debate sobre el conocimiento general, o la inteligencia general y su importancia en la democracia y para las políticas públicas y procomunes, ¿no? La entrada del software libre en la administración pública, por ejemplo, frente a lo mejor contratos con Microsoft o Google de los estados, ¿no? Mi cuenta de la universidad pública, pues de Microsoft, ¿no? Es decir, los convenios que tenemos con Google, ¿no? Es decir, también lo podemos generar de otras maneras, ¿no? No sabemos además cómo funcionan los algoritmos y en esa caja negra nos atrapan en la ignorancia, ¿no? Es necesario también un aprendizaje colectivo para aprender ese nuevo lenguaje, ¿no? Que es un lenguaje que va a ser para todas, y quizás pues verlo desde esas pasiones que intentan controlar, pero como nos decía el profesor Herrera Flores, desde pasiones alegres o desde las necesidades que nos habla el movimiento feminista, ¿no? De deseos y necesidades, pero sin dejarlo en manos del mercado tampoco estos aspectos. La necesidad de recuperar lo político, bueno, aquí voy a pasar también un poco. Si recuperar lo político desde el Estado, con los términos que conocemos de administración, gobernanza, democracia, utilizando las nuevas tecnologías, creo que eso es una cuestión que hay que seguir desarrollando, ¿vale? Para alcanzar una mayor eficiencia y una eficacia para la gobernanza, la administración, diferentes leyes, bueno, pues lo van a regular, ¿no? Frente a la excesiva burocratización y lentitud, mayor nuevas tecnologías y acceso, ¿no? Combatiendo las brechas, ¿no? digitales que tenemos, pero mayor agilidad y menor burocratización, que eso también nos da mayor garantías. También es democracia, hablando de transparencia, frente a la desinformación política, mayor transparencia, con leyes de transparencia, normas que guardan relación directa o indirectamente con transparencia. En España este tema fue un tema importante en 2003, donde se aprobó la ley de transparencia, y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno en 2003, y el Portal de Transparencia del Gobierno de España,
que fue eso, ¿no? La legislatura 2011-2016, después del 15M, bueno, pues abordaba 3 cuestiones, que es la publicidad activa, el derecho a acceso a la información pública y las obligaciones del gobierno, del buen gobierno, ¿no? Dejó fuera los principios básicos como el reconocimiento del derecho al acceso a la información como un derecho fundamental, ¿no? En otros países sí se hace y eso es un debe también de esta normativa, pero sin embargo es una normativa que es bastante pionera. La ley de transparencia, pues un triple clase, incrementa y refuerza la transparencia, hay un reconocimiento del derecho a la información, obligaciones del buen gobierno, pero lo importante es que tiende, o se puede pensar desde una filosofía de acceso electrónico a los datos e informaciones, al uso del Big Data y del gobierno abierto, con apertura de datos, Open Data, o gobierno abierto, para el sector privado y público, para la participación y la transparencia. Yo creo que aquí es donde tenemos que intentar buscar las prácticas, para profundizar con estos instrumentos. El Estado, pues también las comunidades pues, han desarrollado sus normas de transparencia y también los llevamos a los ayuntamientos, ¿no? Que quizás se pueda hacer también un ejercicio de estudio de cómo se implementa y se desarrolla. Bueno, pues esto es para curiosidad, ¿no? Para ver cómo se están implementando. Yo creo que frente a esa desafección y lejanía de lo político, tenemos que aumentar las prácticas de democracia participativas apoyadas como herramienta por nuevas tecnologías de la información. Pero no, las nuevas tecnologías de la información no es digamos, la solución final, sino que es una herramienta. Es decir, lo importante es que haya voluntad política. ¿No? Hay ejemplos, proyectos donde he trabajado, redes interculturales, los presupuestos participativos, osamentos participativos que nacieron en Porto Alegre y que hoy dan la vuelta al mundo, hechos desde con nuevas tecnologías, pero también con procesos presenciales, pueden ser instrumentos que pueden desarrollar estas prácticas. No es un problema, como digo, técnico, es un problema político de voluntad, ¿no? Si vamos a la Constitución española, al Estatuto de Andalucía, a la ley reguladora de base del régimen local, transportémosla a Brasil en sus diferentes legislaciones, todo se resuelve. En la Constitución nos hablan, como hemos dicho, de una participación directa o a través de representantes, cómo podemos hacer referéndum, consultas populares, iniciativas legislativas populares, igual se traduce a nivel regional y en el ámbito local. Es más difícil ver las prácticas cuando eso ha ocurrido, ¿no? Yo tengo una edad y referéndums en España, pues no he participado en ninguno que no fuera el de aprobar la entrada en la Unión Europea. También el Estatuto de Andalucía, porque son obligados, ¿no? Pero ninguna otra cuestión que me afecte, digamos, afecta, ¿no? Pero no, digamos, de una cotidianidad, ¿no? O sea, existen las regulaciones, lo que tenemos que hacerlo implícito, ¿no? Es decir, está explícito, pero debemos implicitarlo con políticas públicas, ¿no? Es un problema de voluntad para pasar de una ciudadanía, digamos, pasiva, una ciudadanía que viene dada antaño por la relación capital-trabajo que nos cargaba de derechos, que hoy eso lo tenemos en crisis, hoy está en crisis, entonces tenemos una ciudadanía que no sea ontologizada, que no esté cargada de derechos, sino verla como no como un estatus, sino como una técnica que permita alcanzar un proyecto más democrático con estas prácticas de democracias participativas, utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Seamos desde una visión compleja de derechos humanos que abran espacios de reflexión y que potencien al ciudadano frente al usuario. Pienso que una de las partes que del debilitamiento, de la deslegitimación de la democracia es la lejanía entre lo político y la ciudadanía. Pienso que es necesario aumentar la cultura política, tener más tiempo para reflexionar, debatir, deliberar, ¿no? Y eso se hace con políticas públicas. Ya pasó al último punto, que son las respuestas ante las generaciones de derechos humanos y la necesidad de recuperar el derecho. Elio Gallardo nos hablaba nos hablan de las generaciones de derechos humanos, bueno, desde la primera de los derechos individuales, a la segunda con los derechos económicos, sociales y culturales, la tercera aquellos referidos a la liberación nacional, colonialismo, neocolonialismo, ¿no? El libro de Fran Fanon, Los condenados de la tierra, no hablaban de los excluidos, de los explotados, sino de los excluidos. La cuarta generación, con la denuncia de la polución, el empobrecimiento de la naturaleza. Y hoy la quinta generación, que sería sobre la incursión de las nuevas tecnologías en el mapa genético de la vida, en
en el mapa genético de la vida, en la clonación humana, la eugenesia, los bancos de organismos de trasplante, posibles efectos negativos que pueden tener. No es un cuestionamiento en esta quinta generación sobre estos aspectos, sino el cuestionamiento lo podemos hacer sobre las condiciones sobre las que se dan, ¿no? En un mundo a lo mejor determinado, o que puede estar determinado por codicia, lucro, etnocentrismo, racismo, ¿no? Entonces ahí hay que pararse a pensar. Quizás una primera fuente donde podemos parar a pensar es a través de la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos, del UNESCO del 97, y frente a la llamada de esa cuarta revolución industrial, las teorías transhumanistas, de lo que, bueno, el profesor Lasalle también nos habló de la nueva derecha alternativa, ¿no? Es decir, ver cómo podemos decir, pues, trabajar con los derechos para enfrentarnos a estas dificultades o por los peligros que pueden venir, ¿no? O que están por venir. En España esto se está realizando en lo que se llama el Plan Digital de 2025, donde tiene varios objetivos, destaco el 9 y el 10. El 9 dice que hay que favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad, ¿vale? Pero la meta es que el 25% de las empresas que usan inteligencia artificial y Big Data, ¿vale? Para el 2025. O sea, se asume por completo el camino a seguir de la cuarta revolución industrial, como creo que no puede ser de otra manera. Ahora hay que ver cómo se podemos regular para decir, pues, frenar las dificultades que se puedan dar, ¿no? Por otro lado, garantizar los derechos de la ciudadanía, y entonces se crea la Carta Nacional sobre Derechos Digitales. Creo que esto también lo hemos escuchado en una de las charlas. Bueno, se van a dar 70.000 millones de euros para este plan digital 2025. Se ha creado el Consejo Consultivo para ello. Esto viene también de la Unión Europea con la visión de la transformación digital. Hablan de muchas cosas. La Carta Nacional sobre Derechos Digitales es una innovación, es una cuestión interesante, que se ha abordado de forma interesante. Tiene unas cuestiones más relevantes que otras. Pero bueno, 6 aspectos: derechos de libertad, de igualdad, participación, conformación de espacios públicos, de entorno laboral, empresarial, digitales en entornos específicos. Fijaros que derechos ante la inteligencia artificial, bueno, aquí vienen regulados, ¿no? Interesante sería ver que la inteligencia artificial deberá asegurar un enfoque centrado en la persona y su dignidad y perseguir el bien común. Veamos cómo se puede hacer, ¿no? Derecho a la no discriminación, tiene derecho a solicitar una supervisión, en fin, esto, solicitar la supervisión e intervención humana, impugnar las decisiones automatizadas, está regulado también ya por ley, ¿no? Por las leyes también europeas. Sobre neurotecnología, creo que es importante. Las condiciones, límites y garantías de implementación y empleo de las personas de la neurotecnología podrán ser reguladas por ley. Yo creo que podrán ser reguladas por ley, deben de ser reguladas por ley, ¿no? Pero de momento no lo están. Deben garantizar el control de cada persona para su propia identidad, ¿no? Y se garantizar la autodeterminación individual, soberanía y libertad en la toma de decisiones. Yo digo ahí, bueno, esto hoy está pasando, ¿no? Es decir, cómo nos pueden manipular los comportamientos a través de ciertos algoritmos, ¿no? Bueno, aquí lo va a regular. Creo que es interesante echarle un vistazo entonces a la carta. En este sentido, en la forma de regulación tenemos experiencias en España que se han dado en el objetivo, por ejemplo, de derechos laborales, ¿no? En este ministerio se ha bajado, en cierto sentido, de la abstracción de lo que se debe hacer a políticas concretas. Por ejemplo, la ley Rider, que no sé si conocen, la ley Rider es de la ley para plataformas, que una de las cuestiones que hacen es que tenga que haber transparencia en el algoritmo que va a regular el trabajo de las personas que trabajan en la plataforma, además de convertir el trabajo autónomo en trabajo por cuenta ajena, ¿no? Son 2 aspectos, ¿no? El primero que comento es eso, ¿no? El intentar que el algoritmo que regula el trabajo de las personas sea abierto. La cuestión es quién entiende esos algoritmos. Si aunque nos den en los códigos, los sindicatos dentro tienen que saber cómo funcionan. Entonces necesitamos también aprender ese nuevo lenguaje, ¿no? Porque aunque nos lo den, quizás no lo podemos conocer, ¿no? Ahí hay un problema. Pero la ley Rider ha sido pionera. Hay otros países que ya la están haciendo. Creo que en el Ciberleviatán, en el observatorio, creo que habéis replicado algunas noticias al respecto sobre eso. Las plataformas están obligadas a informar al comité de empresa sobre los parámetros, las reglas y las instituciones. Además, se ha creado una información algorítmica en el ámbito laboral, un documento y una
una herramienta para la transparencia. Hay unas preguntas para todas aquellas empresas que trabajan con algoritmos que tienen que responder y darlas al ministerio para que puedan saber que, bueno, no conocer el código fuente, pero qué variables intervienen para la regulación de los trabajadores y trabajadoras. Esto también es una cuestión que, basado en el Estatuto de Trabajadores y la protección de datos, en el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, creo que se ha bajado digamos, de la abstracción a lo concreto, con estas 20 preguntas, no sencillas de responder. Además, incluso las empresas lo han visto de forma positiva, ¿no? Además, se ha utilizado el Big Data y el algoritmo para controlar, por ejemplo, una cosa como la dedicación de las horas extras de los trabajadores, ¿no? A través de los tipos de empresas, cuántas horas son efectivas, cuántas se debe trabajar. Es decir, el uso del Big Data y del algoritmo no necesariamente tiene que ser siempre negativo, sino que puede ser utilizado también para cuestiones que garantizan derechos. Entonces ahí es donde creo que es preciso pues tener iniciativa, ¿no? Como creo que en este caso se está haciendo, ¿no? Y hasta que con esto termino. Agradezco vuestra paciencia y nada más, que son más preguntas que respuestas, ¿no? Es decir, pasar de esos aspectos presuntamente positivos, o sea, atender a esos aspectos presuntamente positivos de la gentis, ¿no? Para combatir o desafiar, ¿no? a esas nuevas caras del Leviatán, de regulaciones, de monopolios, de los GAFAM, de la pérdida de derechos, del transhumanismo, del poshumanismo, ¿no? Es decir, no tenemos que tener una visión, no hay que tener solo una visión negativa o pesimista, sino también agarrar y, bueno, pues trabajar desde lo público y desde las políticas públicas también para el buen uso también y el común, ¿no? Creo que las gentis no surgen fuera de la sociedad en la que las están creando o se están creando, sino que se usan como fines, con unos fines y otros, y que estos fines pueden mudar y pueden cambiar, ¿no? Que va a ser o sea, que necesitamos un mayor debate político que aborde las cuestiones de cómo las fake news, el espionaje, la ciberseguridad, pero que vaya más allá. La democracia y la participación es un problema político y no técnico, que se resuelve con las nuevas tecnologías. No se resuelve con las nuevas tecnologías, sino con voluntad, ¿no? Una cuestión de voluntad política. Creo que hay que incidir en eso, que el derecho a la comunicación e información como derecho humano. Trabajar las noticias falsas, las guerras mediáticas, los monopolios, la libertad de expresión, etc., ¿no? Además, tener en cuenta todo lo que conlleva estas nuevas tecnologías y su uso con la cuestión medioambiental, porque parece que es insostenible, ¿no? No sea la criptomoneda, blockchain, pero también tener es decir, una batidora en casa que vaya también con inteligencia artificial, pues en este momento con la crisis energética que tenemos es importante. Nada más, siento si me he pasado un poco del tiempo y espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias. Obrigado. Muito bom, professor. Excelente a exposição. Estava aqui anotando, acho que... ¿Puedo hablar en portugués? Sí, sí, obrigado. Ok, Perfeito. gracias. Então, eu estava anotando muitos aspectos. Eu acho que essa dupla face, nós podemos dizer, esses dois vieses, né? Ou seja, um viés um pouco mais descritivo sobre o contexto da quarta revolução industrial, da revolução tecnológica, ou da revolução da internet, como diria o Rodotà, né? Mas alguma coisa assim. E também uma perspectiva um pouco que apropria um pouco dessas novidades tecnológicas, apropria para o bem, de certo modo, né? Acho que esse olhar é um olhar importante também, né? Porque muitas vezes a gente reitera a discussão em torno dos impactos que as tecnologias produzem sobre o jogo democrático, sobre o processo político democrático. E acho que essa construção, tendo presente, acho que esse é importante, ter presente que as circunstâncias não são as mais favoráveis, mas, ao mesmo tempo, é preciso, de alguma maneira, assim, reagir a isso, né? Ou seja, enfrentar essa questão. E o papel do direito é um papel importante, fundamental nesse processo, né? Sobretudo quando nós pensamos o tema
da regulação e dessa perda, dessa transferência dessa capacidade regulatória do âmbito do público para o âmbito do privado, né? ou do analógico para o digital, para a gente poder dizer, talvez. Né? Então, acho que essa é uma questão interessante. No início, talvez, da sua fala, eu fiquei pensando na possibilidade de nós fazermos uma dicotomia entre uma crise da democracia analógica, ou seja, aquilo que, de alguma maneira, já impactava a democracia, como até mesmo essa coisa, esse descrédito em torno da democracia, que vinha já desde do impacto do neoliberalismo, da globalização, etc., desse processo todo que fragilizou o estado de bem-estar como um projeto de sociedade, e, de outro lado, a questão da democracia, a questão assim, do aspecto, o que a gente poderia chamar de uma democracia digital, ou seja, os problemas do ambiente digital da democracia, né? Como ela é impactada e, ao mesmo tempo, como ela poderia ser assim, amplificada mesmo, né? Como se poderia utilizar a tecnologia para amplificar a própria democracia. Eu acho que essas duas coisas. E, ao mesmo tempo, ao final, depois, o senhor consegue fazer assim, uma reconexão disso, ou seja, não são duas questões separadas, são duas questões que estão interconectadas. Talvez, se o senhor pudesse fazer um comentário um pouco mais sobre isso, eu agradeceria. Obrigado, profesor Balsam. Muchas gracias. Yo creo que le llaman esa participación híbrida, ¿no? Democracia híbrida, a esas prácticas donde utilizamos la presencialidad y las nuevas tecnologías para amplificar o poder revertir, bueno, las cuestiones que son importantes, como superar las dificultades que tenemos con el tiempo para la participación, la deliberación, ¿no? Y ejercer la democracia en la cotidianidad, la falta de tiempo. Y también los espacios, ¿no? donde llegar con esas prácticas, ¿no? Es decir, si vamos a trabajar o estamos trabajando asuntos que tienen que ver con lo educativo, tenemos que buscar los espacios en los colegios o en las universidades, ¿no? Las nuevas tecnologías nos posibilitan que podamos hacerlo desde otros espacios y con otros tiempos, y también amplificarlo, ¿no? Creo que en esa conexión híbrida pues, podemos llegar a tener políticas públicas más potentes y más abiertas, pero sin olvidar la parte presencial, ¿no? Que creo que es una cuestión fundamental, no solo por la brecha digital, donde se puede perder muchas de las personas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, sino también permitirnos encuentros deliberativos y foros de encuentro entre personas, donde puedan surgir espacios, digamos, como el profesor Tomás Villasante nos habla de desbordes creativos, ¿no? Venimos a hablar sobre un asunto, pero nos organizamos para trabajar en un aspecto que desborda a lo que veníamos. Eso se provocan por esos encuentros y esas prácticas y herramientas deliberativas y de encuentros presenciales. Entonces, creo que, como decía, las nuevas tecnologías no es la solución para el problema de crisis de prácticas de democracia, ¿no? Porque dependen de la voluntad política. Hablaba anteriormente, profesor, de la experiencia de los Salvamento Participativo que recogimos desde Porto Alegre y son implementados y desarrollados en España desde finales de los 90, donde ha habido varios procesos. En estos últimos momentos ya solo o la mayoría se realizan con nuevas tecnologías. Es decir, varias opciones donde tú puedes votar, es decir, y no hay encuentros entre personas, ¿no? Es decir, con esos podemos perder una parte si solo nos fijamos en el procedimiento o en el objetivo de decidir sobre una parte más grande o menor del presupuesto. No va más allá, ¿no? Es decir, tenemos que pensar en la metodología, tanto de las herramientas de participación como también de los procesos y dónde y cómo intervenir con las nuevas tecnologías. La metodología en ese sentido es fundamental para trabajar con nuevas tecnologías. Es igual que en pensar cómo son más transformadoras también para el ciberactivismo, ya no fuera de
de ciberdemocracia, sino ciberactivismo desde movimientos sociales. Desde esas prácticas, la construcción de las nuevas tecnologías, del software, pero también de la metodología, es lo transformador. No es tanto el final o el objetivo, sino el proceso, ¿no? Es decir, ahí esto influye la metodología y el objetivo, que muchas veces pues, pueden desbordar. Yo creo que es una cuestión fundamental y que es posible incluso lo que algunos autores también llaman de instituciones hackers, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, pues Ada Colau viene de Barcelona, ¿no? Viene de la plataforma de afectados por la hipoteca, del movimiento que ha habido en España por la pues, crisis habitacional, crisis de vivienda, de moradía, ¿no? Y que a través de ese movimiento pues se aupó a la alcaldía de Barcelona y está contando con las nuevas tecnologías y procesos de participación dentro, ¿no? Creo que es un tema de estudiar. También ocurrió con Madrid, ciertos procesos también con las nuevas tecnologías. Creo que es importante y que es una herramienta, pero sí es cierto que es más el proceso y la metodología y por tanto depende de una voluntad, en este caso sí es de la institución, de voluntad política, no más que de que vaya a resolver la nueva tecnología en sí. No sé si por ahí he entendido, puedo dar respuesta a la cuestión que me plantea el profesor. Sim. É importante. Eu acho que esse tema, esse aspecto também de não apenas incorporar novas tecnologias no processo democrático, mas também perceber que a forma de operacionalidade da tecnologia para o processo democrático, esse distanciamento que o professor fala, também pode causar um impacto negativo. Assim, né? Então, acho que esse é um outro tema. Assim, eu trouxe muitas informações aqui importantes que permitem que nós sigamos agora nas nossas questões, e nas questões que envolvem aqueles todos que se dedicam a esse tema, né, também a pensar um pouco sobre isso. Né? Acho que foi uma contribuição muito relevante, muito importante e muito ampla, né, que permitiu, então, permite, né, essa retomada aí por várias informações que, sim, com certeza, sobretudo para os nossos estudantes de pós-graduação, vão poder se debruçar sobre elas. Obrigado, profesor. Yo siento también, salud, siento que ha podido ser mucha información, pero sí, no he podido cada vez que estás trabajando sobre esto aparecen otras y otras cuestiones y es complicado poder centrar en una cuando, bueno, pues es más una cuestión de debate que de cuestiones particulares, ¿no? que podemos estudiar, ¿no? Un marco más amplio, general, que en cualquier caso estoy a disposición para poder continuar en el debate con vosotras y vosotros en el observatorio. Y bueno, mi correo electrónico lo tienen anotado en la presentación que, como dije, compartiré y está en YouTube. Ok, muito obrigado. É interessante também porque o senhor inicia, né, o debate, mas voltando a uma pergunta da filosofia política clássica, né? Ou seja, a filosofia política moderna, por que obedecemos? Esse é o velho problema colocado pelos chamados contratualistas, né? Os naturalistas contratualistas lá. E temos até hoje esse problema renovado, né? Ou seja, por que obedecemos nessas circunstâncias, né, de revolução tecnológica, revolução de crise da democracia em todos os seus aspectos. Então, eu agradeço, espero que, né, o senhor tenha se sentido à vontade aqui entre nós e evidentemente, já está, né, convidado, né, integrado aqui ao Cyber Leviatã, né, e nós teremos uma satisfação poder ouvi-lo novamente em algum momento, compartilhar das suas pesquisas. E passo, então, ao Gustavo, que vai fazer o nosso encerramento. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Em nome do Cyber Leviatã e do Cosmo Use, eu agradeço a presença de todos, principalmente do professor Vicente Barragan, pela brilhante palestra, e aproveita para convidar a todos já para o nosso próximo encontro, no dia 29 de junho,
vamos receber a professora Tereza Coelho Moreira com o tema de palestra Democracia e Trabalho na Era Digital. Então, ficam todos convidados e, novamente, agradeço a presença e boa noite. A todos e a todas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima.